Hey, hermanos, bueno, gracias a Dios por darme la oportunidad de estar acá nuevamente con ustedes para hablarles de la palabra de Dios, más que todo. Eh, Hoy vamos a hablar. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Todos escuchan? Apagué esta luz porque sí me veo. Ok. Filipenses. Bueno, así como estoy hoy, más o menos va a ser como el uniforme del grupo de jóvenes. Va a ser el logo. Yo hice como un diseño principal y Eugenia lo remasterizó. Lo hizo Remy, aquí está más grande. Más o menos así va a ser como el uniforme. Gloria es para Dios. Un pantalón más o menos así. La idea es que podamos estar cómodos cuando vayamos por fuera, parques y cosas así. Eh, la vamos a usar como una gorra, pero ya cuando estemos todos juntos la vamos a diseñar entre todos. Entonces, así más o menos se van a ver los jóvenes. Eh, Hoy vamos a hablar de algo que es un pasaje de la Biblia que se ha malinterpretado o se ha enseñado muchas veces se ha enseñado mal, y es el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos frutos tiene el Espíritu Santo? Ok, sí, hay unos que están bien, otros que están ahí como dudosos. Es un solo fruto que tiene 9 características. ¿Ok? Pero para llegar a ese punto vamos a explicar un poquito comprimido, vamos a dar quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo, y luego vamos a entrar en qué es el fruto del Espíritu Santo. Esto ya muchas personas se ha dado aquí, lo que es el nombre del Espíritu Santo, creo que lo dio mi hermano. Cómo se pronuncia, aquí como está escrito Ruach, así como carraspera al final, Ruach. Se escribe y es como una escritura, pero en realidad es como se pronuncia. En inglés termina en CH y en español termina en J. Como la pronunciación es como esto para que fonéticamente se escuche como ese carraspela que usan como los rusos, como Ruach. Eso. Y arriba está la manera como se escribe en hebreo, ¿verdad? La manera que está escrita en hebreo. Y como lo utilizaba en ese tiempo, tiene muchas definiciones, tiene como unas explicaciones o unas interpretaciones al español nuestro, y en general todas las que encierran es energía. Es eso lo que traduce esa palabra, pero no una energía de luz, no una energía de corriente, sino una energía como viento. Es decir, el viento que mueve las palmeras, eso es ruach. También lo que inhalamos y exhalamos. Si en este momento, yo creo que esa vez hicimos el ejercicio todos, vamos a hacer el ejercicio todos, a inhalar profundamente y boten despacio. Eso es ruach. Eso es Ruach. Eso que acabas de sentir, esa energía. Y cuando haces este ejercicio, todo tu sistema nervioso se relaja. Por eso muchas veces cuando las personas están en ansiedad o corriendo en algún lado, le dice calma, respira profundo. Y eso va a hacer que te relaje. Eso es Ruach. Esa energía que entra a tu cuerpo y hace que todo esté en paz, en relajación, ¿verdad? Entonces, ya teniendo claro el nombre de Espíritu Santo, ¿cuándo lo vemos en la Biblia? Lo vemos en Génesis 1:2. Hay muchas citas que solo van a ser para los que apuntan. De verdad yo lo empecé a hacer hace poco, y de verdad que funciona mucho, aprende uno mucho más. Eh, Ese día Alex hizo como el resumen del tabernáculo y me quedó todo registrado, y de verdad que sí funciona. De verdad que siento que nunca se me va a olvidar eso que escribí. Así que si no lo han implementado, implementenlo porque de verdad sí funciona. No es lo mismo como que a veces uno está como que, ¿qué fue? ¿Cuál fue el versículo? Y si lo anotaste, pues te puedes ir a tu libreta y puedes volver a aprender, ¿verdad?
Eh, Génesis 1:2 habla simplemente de que el poder de Dios estaba sobre la faz de la tierra estaba desordenada y el poder de Dios iba haciendo lo que Dios en su trono iba diciendo. Hágase la luz y el poder de Dios, el Ruach que estaba en la tierra, estaba haciendo el trabajo. O sea que vemos que el Espíritu Santo estaba desde cuándo? Desde el principio. O sea que no fue algo que se inventó Jesús después cuando vino Jesús, el Consolador, no, el Ruach y el Espíritu Santo estaba desde el inicio. El poder de Dios estaba ahí en la tierra haciendo lo que Él decía en su trono. Es decir, no era Dios en la tierra, sino su presencia, su poder, que es otra persona, que es lo que vamos a ver. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ahora, el Espíritu Santo, ¿quién es? Se define como una persona. Por eso es que en la Biblia nunca vas a encontrar la palabra Trinidad. Pero en nuestro contexto, si tú dices la palabra Trinidad, indica tres, ¿verdad? Entonces, siempre los encontramos juntos, pero siempre como personas separadas. Entonces, vemos un Dios Padre, Abba Padre, ¿verdad? Que está en el trono. Vemos un Jesús que también está desde el inicio. Y el Verbo era con Dios, y cierto, lo vemos en Juan. Entonces, vemos que los tres estaban desde un principio. O sea, no fue como que Dios fue improvisando, ya eso estaba ahí, ¿verdad? Entonces, para describir las características de que si es una persona, los que están anotando pueden anotar que estas características de que no es una energía, un poder, como mucha gente lo vende actualmente, que es Dios, Jesús y una energía. Yo siento tu energía. No, el Espíritu Santo no es solo una energía, porque tiene unas características de persona dada por una divinidad, una persona divina, tiene identidad divina. Entonces, una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que intercede por nosotros, ¿verdad? Eso lo encontramos en Romanos 8, 26 al 27. Con gemidos indecibles. Eso es uno de lo que encontramos. Romanos, lo que están anotando, Romanos, no lo vamos a leer para no extendernos. Romanos 8, 26 al 27 es donde dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, cuando ya nosotros no tenemos palabras, que estamos ahí, el Espíritu Santo está ahí presente, ¿verdad? Tiene una mente. Eso lo encontramos en 1 Corintios 2, del 10 al 12. Solo anótenlo, es una característica. El Espíritu Santo tiene una mente. Si fuera una energía simplemente es... El viento no tiene... El viento que vemos en la calle tiene una mente. No, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene una mente? Las personas, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo tiene mente. Tiene emociones. Tiene emociones. Efesios 4:30. Y ahí encontramos que el Espíritu Santo se entristece, ¿verdad? Cuando lo ignoramos, cuando no lo alimentamos con la palabra de Dios, el Espíritu Santo se entristece. ¿Un viento se entristece? ¿Quién se entristece? Las personas. ¿Por qué? Porque tenemos sentimientos, ¿verdad? Entonces podemos sentir alegría y podemos sentir tristeza. Otro de que sí vamos a leer está que nos guía. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Guía. ¿El viento te guía? El viento simplemente tiene un sentido y puede cambiar en cualquier momento, ¿verdad? Por eso vemos arriba de las casas, los barcos, en muchas cosas que tienen una banderita arriba para saber para dónde va. Y va para aquí, a veces va para allá. O sea, a cambio el Espíritu. Cuando hay una guía es porque hay un sendero, hay un fin, ¿verdad? Hay un propósito. Eso es una guía, un paso a paso, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo nos guía. Ese sí lo vamos a leer, está en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que los que estamos guiados por el Espíritu Santo, nos hacemos ahí mismo herederos de Dios. Somos hijos de Dios. Es decir, un viento no te puede dar una identidad.
Entonces el Espíritu Santo sí nos da. Entonces sí es una persona que cuando está contigo te hace diferente a los demás y te hace hijo de Dios. Te da una identidad. Y ahora sí vamos a ponernos el traje de buzo porque nos vamos a ir profundo un poquito en la palabra. Tiene identidad divina, ¿verdad? Tiene una identidad. Consuela y enseña. Vamos a leer Juan 14, del 15 al 26. Lo que lo quieran buscar, primero anótenlo. Ahora que lo encuentren en su Biblia van a encontrar un título que dice La promesa del Espíritu Santo. Estamos en este momento describiendo quién es el Espíritu Santo para poder entender qué es el fruto, ¿verdad? Entonces ya dijimos que tiene un nombre, ¿verdad? Que es una persona que dimos sus características. Ahora vamos a sumergirnos en una de sus características que es para mí la más importante. Identidad divina y que fue una promesa. ¿Ya lo tienen? Ok. La palabra será en el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy acostumbrado a decir esa frasecita. Si me amáis, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Otro consolador. No le voy a decir, lo voy a dejar con una energía. Cuando da a entender que te va a dejar otra persona. ¿Sí ven esa característica? Que es una persona. Otro consolador. Para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con ustedes para siempre. Está hablando de una presencia, ¿verdad? El espíritu con E mayúscula porque es un nombre. El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros y estará en vosotros. Entonces nos dice, no os dejaré huérfanos. Cuando alguien te dice, no os dejaré huérfanos, es decir, que va a dejar a alguien encargado, ¿verdad? Entonces es una persona, no es como lo predican en otras creencias, que es una fuerza, ¿verdad? Que es una energía, que no es nada, no, es una persona. Vendrá a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, o sea, porque resucitó. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Está hablando en tres personas. Yo estaré con el Padre, ustedes estarán en mí y yo estaré en ustedes. ¿Verdad? Ahí está hablando del Espíritu Santo. Y yo en vosotros. Vamos 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, recuerden que los mandamientos de Dios no son los de Moisés, ¿verdad? Porque ahí él rompió con la ley y comenzó a vivir por la gracia, por su gracia vivimos, ¿verdad? Por la ley vivimos en el Espíritu, no en la ley de Moisés. Entonces él dice, 21, el que tiene mis mandamientos, no dice los de Moisés, dice mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en él, a él, ¿verdad? ¿En qué? Como Espíritu Santo, ¿verdad? El consolador del que él está hablando. Esa es la promesa que él está dejando. Y ahora viene algo aquí. Viene algo aquí el 22. Y le digo Judas, no el Iscariote, hacemos la aclaración, lo hace la palabra del Señor entre paréntesis. Dice, Señor, no es que manifestarás corrijo. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Oye, te lo acaba de explicar.
Pero ¿sabes por qué no lo entendían? Porque no tenían el Espíritu Santo todavía. Porque cuando el Espíritu Santo es cuando Jesús asciende, es que el Espíritu Santo viene a ellos. Por eso para ellos era tan difícil entender todo lo que hablaba Jesús. Entonces por eso cuando Jesús muere, cada uno coge su camino. Porque ellos ¿qué dijeron? Todo era mentira. ¿Qué pasó? Dijo que iba a resucitar. Ellos en su humanidad, en nuestra humanidad, no podemos entender la voluntad y la palabra de Dios. Porque es con su Espíritu Santo que podemos entender su mente. Cuando Él está en nosotros, somos uno con Él. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso es que es una persona dentro, morando entre nosotros. Si Él no morara entre nosotros, nunca podríamos entender su palabra. Y tú puedes ver personas intelectas que aún leen la Biblia y no lo creen. ¿Saben por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. El mundo no me verá. Ustedes me podrán ver porque yo estaré en ustedes. ¿Ok? ¿Entendieron hasta ahí? Ok. Entonces Él le responde otra vez y le respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. 3 otra vez. Y se lo vuelve a explicar. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí viene algo extraordinario. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, y le hace la aclaración, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Jesús estaba clarísimo que ellos no estaban entendiendo nada de lo que Él estaba predicando. Las enseñanzas, las parábolas, Él estaba seguro que ellos no estaban entendiendo. ¿Verdad? Él sabe y por eso Él les dice, cuando venga el Consolador, tranquilos, cuando venga el Consolador, ustedes van a recordar todo lo que yo dije y Él les hará entender. Por eso es que cuando estamos muertos en nuestros pecados, no vemos la Biblia, los cristianos no toman, qué aburridos. Porque no entienden el motivo por el cual no consumimos alcohol. ¿Verdad? Así pasa cuando estamos en fornicación, en adulterio, en cualquier pecado que se te venga a la mente ahora, cualquier pecado. Estamos con una venda, estamos con el Espíritu Santo tapado, pero cuando Él comienza a morar en nosotros, le empezamos a alimentar con la palabra, es cuando empezamos a ver la luz y decimos, yo estaba mal, yo estoy mal. ¿Por qué? Porque eso hace el Espíritu Santo, nos justifica. Nos da juicio y el primer juicio que te da es contra ti. Cuando tú empiezas a leer y tú dices, wow, y Él te da ese entendimiento y empiezas a ser uno con Dios, es cuando tú entiendes lo mal que tú eres, lo pecador que tú eres. Y entonces dejas de ver el pecado del otro para empezar a corregir los tuyos. Ahora, quiero parar y quiero que algo aquí. Esta palabra no es para el que no vino. Esta palabra es para ti que estás aquí. No es para el que está al lado tuyo. No es para esta le caería a no sé quién. Si eso te pasa cuando escuchas algo, créeme que en ese momento el enemigo ya te robó la bendición. ¿Por qué? Porque puso la viga en tu ojo y empezaste a ver la paja de tu hermano. Entonces en este momento quiero que comiences a recibir esta palabra en tu corazón. En qué Dios me quiere hablar hoy. ¿Ok? Y entonces vamos a pasar aquí a los profetas, que esto era Antiguo Testamento. ¿Será que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba? Sí estaba, ¿verdad? ¿A quién se le manifestaba? A los profetas. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo es la presencia personal de Dios. Es la presencia personal de Dios contigo. Por eso cuando los profetas eran uno con Dios, que a ellos eran escogidos y se les manifestaba la presencia de Dios, el poder de Dios, ellos podían ver cosas que el mundo en ese momento no podía ver. Y por eso es que la Biblia es inspirada por Dios.
Porque es personas que estaban llenos del poder del mismo Dios escribiendo esta palabra para ti. Ahora, eso le pasó igual a Moisés. ¿Quién tuvo el encuentro con Moisés? ¿A quién se le iluminó el rostro cuando estuvo en la presencia con Moisés, con Dios? A Moisés, ¿verdad? Y cuando él baja y encuentra el desorden que encuentra, pero ¿cómo los acaban de sacar? ¿Cómo es que esta gente está haciendo todo esto? Aarón hasta participó en construir esto. ¿Por qué? Porque ellos no podían entender, porque ellos no tenían el Espíritu Santo, ellos no eran uno con Dios. Eso es lo que pasaba. Entonces, cuando Jesús es bautizado, Jesús no hace milagros, Jesús está siendo educado, es un hombre íntegro en su humanidad, porque él sabe quién es y a qué vino, ¿verdad? Pero cuando él se bautiza, ¿qué pasa en el cielo? Se abre el cielo y desciende. Y ahora tú te preguntarás si es un viento, si es ruach, si es un aliento, porque baja una paloma. Porque para los judíos en esa época y para la gente de esa época, ellos recordaban el Antiguo Testamento. Cuando Noé abrió el arca, mandó la paloma y la paloma se quedó como el cuervo. ¿Qué hizo? Regresó. ¿Con qué? Con esperanza, con un futuro, ¿verdad? Por eso en ese momento Dios es tan inteligente que desciende una paloma para que ellos entiendan que lo que viene, que el que está ahí, es el reino de Dios que se ha acercado. ¿Y que va a hacer? Que va a traer esperanza y un nuevo futuro. Que sí hay un futuro después de la muerte. Que ahí dejan de morir. Ahí ya se transforma todo. Y el Espíritu Santo desciende. ¿Y qué hace Jesús? Empieza a hacer milagros. Empieza a asumir. ¿Qué es lo primero que hace? Comienza a coger sus discípulos. Pero antes de eso, ¿se va a dónde? Al desierto. Y es tentado. ¿Cuánto es tentado? 40 días, 40 noches. Y entonces, ¿por qué nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo creemos que todo va a ser color de rosa? Si el mismo Dios cuando lo recibió, aquí en la tierra, le pasó lo peor. Fue tentado 40 días, 40 noches. Y eso a ti te da a decir, entonces yo voy a ser tentado 40 días y después de eso estoy bien. No, te está diciendo que vas a pasar por un desierto primero. Y que vas a tener que morir, para que seas glorificado junto a Dios, vas a tener que padecer lo que padeció Él aquí en la tierra. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? ¿Está todo claro hasta ahí? Si tienen alguna duda, me escriben por Instagram. Ok, vamos a 2 de Pedro 1 al 21. Segunda de Pedro 1:21. Entonces los profetas, cuando ellos anunciaban, era porque tenían la presencia de Dios con ellos, igual los que escribieron después de Jesús, cuando descendió Pentecostés, y ahí es cuando los discípulos empiezan a entender todo lo que les enseñó el maestro y empiezan a predicar, ¿verdad? Por eso cuando alguien te diga que esta palabra no la creen porque fue escrita por hombres, no fue escrita por hombres comunes, fue escrita por hombres inspirados por Dios que tenían la presencia de Dios con ellos. Es decir, tú estás entendiendo esta palabra porque el Espíritu de Dios está ahí contigo. La presencia de Dios está en este lugar con nosotros. Y por eso, cuando yo armaba este estudio, yo lo tenía como todas las ideas. Y yo las leía y yo decía, esto no transmite nada. ¿Saben por qué? Porque era conocimiento humano de un libro. Hasta que yo no me arrodillé y no fui con Dios y le dije, Señor, háblame porque yo no siento nada cuando leo esto. Y cuando Él tocó mi corazón, fue que yo entendí esto que hoy les estoy hablando. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no está en ti, tú te puedes saber este libro de principio a fin, pero no lo vas a poder transmitir si Dios no está ahí morando en ti. Entonces, ahí terminamos con que es una persona, ¿verdad? Quedó claro el concepto de que más nadie nos va a decir
que es una energía cualquiera. Es una persona que nos da identidad divina y que es el poder de Dios con nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Para qué lo necesitamos? Y como primera característica de lo que hace, imparte vida. Y vamos a ir a Juan 6, 63. Solo anótelo, yo se lo voy a leer, lo que están anotando. Juan 6, 63. Sí, ese capítulo tiene 63 versículos y me tocó leerlo para llegar al último. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo le he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Imparte vida. Donde llega el Espíritu Santo, imparte vida. Y eso es por eso que Jesús, cuando es bautizado, que el Espíritu Santo empieza a habitar en él empieza a impartir vida. Por eso él levanta muertos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y el poder de Dios está con él. Imparte dones. Yo creo que los dones no vamos a profundizar en ello, pero si lo quieren anotar, Primera de Corintios 4 al 11. Cuatro al 11. 4 al 11. Primera de Corintios 12, del 4 al 11, sí. Ahí, si usted quiere encontrar lo que imparte el Espíritu Santo como dones, ahí lo puede encontrar. Ahora, punto importante, redarguye y justifica, que era lo que hablábamos ahorita, que cuando lo conocemos, cuando Él empieza a habitar en nosotros, nos da ese sentimiento de arrepentimiento de, wow, yo estoy mal. Entonces vamos a leerlo, vamos a darle contexto bíblico, ¿ok? Juan 16, del 6 al 12. ¿Lo tienen? Ok. Dice así, tiene un título, la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y empieza en el 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado a vuestro corazón. Ahí Jesús viene hablando de que va a morir, de que va a resucitar. Entonces Él les dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. ¿Verdad? Entonces las personas que no tenían el Espíritu Santo en ese momento, ¿cómo podían saber que estaban pecando? Y eso era vivían que pegado a la ley, ¿verdad? Ese era como el manual, como que mataste, ok, hizo un pecado. Pero cuando viene el Espíritu Santo a morar en ti, no tienes que leer una ley, porque el Espíritu Santo te está diciendo, aquí estás mal, por aquí no es, ¿verdad? Por eso es que dice que impartirá justicia y juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto... Él comienza a explicar cada cosa, ¿verdad? Él les dice que los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Entonces Él dice de pecado por cuanto no creen en mí. Después les dice de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es decir, es quien va a estar aquí haciendo justicia, el Espíritu Santo. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Con la venida de Cristo, con su resurrección, el enemigo fue juzgado. Y entonces el Espíritu Santo, ¿para qué quedó? Para hacer ese juicio.
Ese juicio, ¿dónde? Para juzgar al hermano. No, ese juicio interno que te deja ver la cara del enemigo, que te deja ver cuánto están mal. Ok, esto es un pecado, por aquí no es. Yo sé, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo te está te dando juicio, un juicio santo, ¿verdad? Entonces, seguimos. Continúa en el 12, me gusta mucho esto. Si ven, hace como un punto aparte, en su Biblia no sé, aquí me hace un punto aparte y dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús sabía que ellos no estaban entendiendo nada. Jesús sabía que ellos no estaban entendiendo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y les dirá las cosas que harán de venir. Y es por eso que tenemos aquí el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo moró en estas personas para dejarnos saber lo que va a venir. Jesús se los dijo. Yo no les puedo hablar de Apocalipsis aquí ahora mismo porque no lo van a entender. Pero el Espíritu, el Consolador que va a venir, Él les va a decir que va a venir. Él sabía que, Él mismo les dice ahí, Él les dice: pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el Espíritu Santo en ese momento. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo, cuando empieza a morar en nosotros, es quien nos revela. Eso hace el Espíritu Santo. Esa es una de sus atributos. Nos justifica, nos redarguye. Nos da identidad. Y volvemos al que habíamos leído de primerito, Romanos 8:14, pero ahora vamos a leer hasta el 17. Solo anótenlo, Romanos 8:14 hasta el 17. Yo se los voy a leer. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero no habéis recibido el Espíritu, ojo, Espíritu con E minúscula, porque está hablando de nuestro espíritu, ¿verdad? Espíritu de esclavitud. Y esa esclavitud que él dice ahí se refiere a esa esclavitud con la que vivía el pueblo, al miedo de la ley, al pecado. A todo eso él se refiere cuando habla ahí de esclavitud, para estar otra vez en temor. ¿Por qué? Porque cuando hay una ley, ¿cómo viven las personas? Con miedo, ¿verdad? Entonces él dice: con temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos. O sea, cuando recibimos ese Espíritu, nosotros nos hacemos hijos, nos da una identidad como hijos de Dios, que podemos ya decir: Padre, aquí estoy yo, ¿verdad? Y entonces ahí les explica que ya pueden decir Abba, Padre. Pero él no se queda ahí, porque él le está explicando, este es Pablo explicándole, escribiendo, ¿verdad? Y él les dice: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿verdad? El Espíritu, con E mayúscula, mismo, el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu. No se está contradiciendo, ¿verdad? Le está diciendo que el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, el poder de Dios, ¿verdad?, nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, voy como a parafrasear para que se entienda un poquito mejor, y si somos hijos también, entonces somos herederos de Dios, ¿verdad? Y coherederos con Cristo. ¿Qué nos está diciendo? Hermanos de Cristo, ¿verdad? Cuando tú eres coheredero de alguien, es porque estás recibiendo la misma herencia, ¿verdad? Sea hermano de crianza, eso es lo que él está hablando ahí, que no importa, el que recibe este espíritu se hace coheredero de Cristo. Si es que padecemos, y aquí viene la condición: ya yo recibí el Espíritu Santo, ya yo me bauticé, yo estoy yendo a la iglesia, ¿verdad? Eso, hasta ahí todo está bien, pero Pablo les dice, para que si es que padecemos juntamente con Él.
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué le está diciendo? Ok, nosotros somos herederos de un trono, somos herederos de un reino, somos herederos, somos hermanos de Cristo, pero es que nosotros tenemos que padecer lo que Él padeció aquí para que podamos ser glorificados con Él. O sea, Pablo no le está diciendo, ay, sí, somos hermanos porque ya ustedes recibieron el Espíritu. No, Pablo le está haciendo claro, es que vamos a sufrir como Él sufrió aquí. Y si usted... Esto lo vi en un video hace poco explicando un muchacho, y él decía que se lo había aprendido un pastor, y él decía, sí, te bautizas, te haces cristiano, vas a la iglesia, eso te hace salvo, pero no estás a salvo. No sé si alguien lo ha visto. ¿Qué es estar salvo? Estás a la deriva en un río, pasa un crucero, simulando es el reino de Dios, te tira el salvavidas, tú lo agarras. Ahí estamos ahora, estamos salvos, pero cuando venga Cristo con su reino vamos a estar a salvo, vamos a estar dentro del crucero. Mientras el crucero te esté jalando, estamos aquí, es decir, estamos salvos, no estamos a salvo. Entonces por eso hay que perseverar en la obra, por eso hay que obedecer los mandamientos que dejó Jesús. ¿Para qué? Para que en algún momento cuando lleguemos a ese crucero podamos estar a salvo, ¿verdad? ¿Entendieron hasta ahí? Ok. Nos da discernimiento. Otro atributo que hace el Espíritu Santo cuando mora en nosotros, nos da discernimiento, y vamos a ir a 1 Corintios 2 del 14 al 16. 1 Corintios 2 del 14 al 16. Se lo voy a leer. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso los discípulos no tenían el Espíritu de Dios, no podían entender lo que Dios hablaba. Entonces, por eso ahorita les decía, hay personas intelectas que ustedes ven que tienen conocimiento, ingenieros cuánticos, la NASA, pero no pueden entender la palabra de Dios, no pueden entender este libro. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque para él son locuras. ¿A cuántos nos llaman locos por seguir a Cristo? Para el mundo, ellos nos llaman locos, ellos nos llaman aburridos, porque es que ellos no entienden la palabra de Dios. Porque para ellos esto es locura. La misma palabra te lo está diciendo. Para el que no tiene el Espíritu, para el que está allá afuera, esto es locura. Estar aquí es una locura, ¿verdad? Y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. Y se conecta esto con el siervo y Eliseo. Eliseo era el profeta, ¿verdad? Era el que tenía el Espíritu Santo. Era el poder de Dios, estaba habitando con él, porque él era el escogido en ese momento. ¿Esto dónde pasó? ¿En el Nuevo o en el Antiguo? ¿Verdad? Entonces el poder de Dios estaba nomás ¿con quién? Con los profetas. Por eso el siervo no podía ver lo que Eliseo veía, ¿verdad? En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Ahí te lo va a explicar, porque mucha gente te lo va a coger como que, entonces si yo soy cristiano yo puedo juzgar. Mira lo que dice, porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Por eso podemos juzgarnos nosotros mismos, por eso podemos discernir cuando algo está mal. Y eso es una característica que nos da el Espíritu Santo. Es Él quien nos da ese atributo de reconocer cuando algo no es de Dios. Sea música, sea una movie, una movie no necesita ser escenas sexuales explícitas para no ser una película. Tú comienzas a ver una movie y tú dices, esto no es de Dios. Esta película desvía el conocimiento de Dios. Esta película se nota, Narnia, no sé si la han visto, tú ves esa movie y si tú conoces la palabra,
tú te das cuenta que ese rey es Jesús. Cuando tú ves, los invito a, si no se la han visto, o si no, vuélvansela a ver y vean esa movie aquí con el Apocalipsis. Hagan la analogía. Y se dan cuenta que hay un león. ¿Quién es el león de Judá? Que muere y después resucita y los salva. Y que hay un reino oscuro que intenta todo el tiempo atacarlos. Hay muchas movies que son inspiradas en el Apocalipsis. Yo a veces estoy viendo movies con Mari y le digo, no, eso es Apocalipsis lo que está ahí. Eso es inspirado en la Biblia. Eso es sacado de aquí. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que te va mostrando por dónde. Por aquí no es, por ahí, eso no es de Dios. Esta persona algo trae. Eso te lo da el Espíritu Santo. Característica que hace el Espíritu Santo y es que da fruto. Y es ahí donde me devuelvo al inicio que le decía que hay un pasaje de la Biblia mal interpretado y mal enseñado muchas veces. Que es al que vamos a ir ahora, que es Gálatas 5, del 22 al 26. Ahí Pablo le está escribiendo a los Gálatas, esos son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Gálatas 5 del 22 al 26. Y ahí tenemos que está Pablo diciéndole a los Gálatas, él los viene regañando porque hay influencia de falsos maestros que están enseñando la ley de Moisés, diciéndole a los cristianos que no son judíos, sino que son gentiles. Él les está enseñando que se tienen que circuncidar, le están enseñando que se tienen que hacer la circuncisión, les está enseñando la ley de Moisés. Entonces, Pablo los viene como regañando, como que ustedes no pueden hacer eso porque es que nosotros vivimos por la gracia, no por la ley de Moisés, ¿verdad? Él les viene haciendo como ese hincapié. Él viene y él también viene como regañándolos, él viene haciendo como un mensaje de unidad, porque entonces, ¿qué pasa? Que esos falsos maestros están causando contienda entre hermanos. Por eso es que yo les decía que no hay como, dile ahí al que está a tu lado, esta palabra es para ti. Dígale sin pena al que está ahí, esta palabra es para ti. Esta palabra no es para más nadie, esto no se lo estaban escribiendo a los de afuera, se lo estaban escribiendo a los de la iglesia. ¿Verdad? Entonces le dice, ahí está Pablo regañándolo, Pablo ahí le llama esclavitud a vivir bajo la ley, lo mismo que enseñó Cristo, ¿verdad? Y entonces vemos que la Biblia es una sola y que no se contradice. Y le llama libertad a vivir por el Espíritu. Entonces llega el punto en el que nos vamos a adentrar, que es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Aquí lo vamos a leer. Entonces él les viene diciendo arribita, eso se lo voy a leer yo desde el 16, dice, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí le está recordando lo de Romanos, ¿verdad? Capítulo 1. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, porque él los venía regañando por eso. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y les recuerda que son, ¿verdad? Y él empieza adulterio, hechicería, enemistades, y entonces ahí él empieza a llevarlo a lo que ellos están mal. ¿Qué es lo que ellos estaban mal? Pleitos, envidias, celos, contiendas, borrachera y cosas semejantes. No se lo alarga, no se lo vuelve a repetir todo, simplemente le dice cosas semejantes, ya ellos sabían de qué les estaba hablando. Acerca de las cuales os amonesto, acerca de las cuales los reprendo, acerca de las cuales los regaño. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y les dice, mas el fruto del Espíritu, el fruto, sin ese, no son varios, es uno solo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué él termina esa frase con eso? Porque es que él los viene amonestando porque ellos están enseñando la ley en los tiempos de la gracia, ¿verdad?
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quién habló de esto ahorita? Mi hermano, ¿verdad? Y vemos que la Biblia no se contradice. Y si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu y no nos hagamos vanagloriosos. Mira lo que dice aquí. Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea que este pasaje, cuando te hablan del fruto del Espíritu Santo, te está hablando de la hermandad, te está hablando del amor al prójimo. ¿Y cuáles fueron los mandamientos de Jesús? Por eso es que Él les está enseñando, les está desmenuzando lo que dijo Jesús. ¿Cuál es el primer mandamiento que dejó Jesús? Y el segundo, ama a tu prójimo como yo los he amado. Eso es lo que Pablo les está enseñando ahí. Por eso es que cuando a veces decimos, oh, es que yo de pronto tengo que fortalecer que no soy tan manso. No, tú tienes que fortalecer el espíritu completo porque es un fruto. Y es tan inteligente aquí la palabra que si tú buscas la vid, te das cuenta que la vid, que es como la mata o el árbol que da las uvas, la uva, que las traje por ahí para que comamos afuera ahora que salgamos y nos recordemos siempre de esta palabra, las 9 vitaminas que están por encima del 3% en la uva son también 9. Lo pueden buscar, las 9 principales vitaminas que trae la uva son 9, están todas por arriba del 3%. Las demás, las que no llegan como al 3% son como, y el resto son, un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito de lo otro. Y ahí vamos a pasar a Juan 15, 1, 13. Juan 15, 1, 13. Y ahora viene, esto fue Nuevo Testamento, ¿verdad? Este es Pablo ya con el poder del Espíritu Santo transformado de Saulo a Pablo, hablándole a las iglesias, ¿verdad? Pero entonces aquí Jesús te va a decir algo también acerca del fruto, ¿verdad? Y dice Jesús, la vid verdadera. Vamos a leerlo del 1 al Soledad. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La vid es la mata, ¿ok? El árbol como tal. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Recuerden que aquí Jesús les está hablando a sus discípulos con simbologías, metáforas, parábolas, porque ellos no alcanzan aún ni así a entender lo que Jesús les está explicando, ¿verdad? Entonces Él les dice, todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El labrador, Dios, ¿verdad? Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿De qué lo limpiará? De los pecados, ¿verdad? Lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. ¿Qué es el pámpano? Las matas, lo que conocemos como las ramas. Esos son los pámpanos. No el gajo de uva, las matas, las ramas, la hoja como tal. Eso es el pámpano. Por eso es que él dice que el pámpano por sí solo no puede dar fruto si no está conectado a la vid, ¿verdad? Vamos en el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Y nos damos cuenta que Jesús le está repitiendo lo mismo en otras palabras. 6, ¿verdad? Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado
fuera como pámpano. Es decir, cuando el labrador ya está recogiendo su fruto, las ramas las bota y se queda con el fruto, ¿verdad? Y se secará y los recogen y los echarán ¿dónde? En el fuego que arde. ¿Cuál es el fuego que arde? El infierno. Más explícito era Jesús. En ese momento yo no lo entendía. Pero por eso tú y yo somos inexcusables. Porque el poder de Dios ya habita en nosotros. Y tú puedes discernir lo que Dios te está explicando aquí. Porque somos uno con Él. Pero ellos en ese momento no lo entendían. Pero tú y yo lo estamos entendiendo. Por eso es que tú y yo somos inexcusables. Por eso es que no tenemos excusa. Si el Padre baja ahora mismo, no tendríamos una excusa de justificar nuestros pecados, porque es que Él ya vive en nosotros. ¿Ok? ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí. Ok. Vamos en el 7, ¿verdad? Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto, sin ese, uno solo, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor y guardáis mis mandamientos, lo que Él dejó. Mis mandamientos, Él está diciendo los mandamientos de Moisés. No, Él está diciendo mis mandamientos. Me pierdo cuando vuelvo. 10, ¿verdad? Gracias. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, ¿verdad? ¿Y cuál es uno de los frutos? ¿Cuál es uno de los atributos del fruto que habla Pablo? Gozo. ¿Se contradice la palabra o se complementa? ¿Verdad? Entonces, mismo Jesús ya estaba diciendo, si ustedes permanecen en mí, yo voy a estar en ustedes y van a experimentar mi gozo. ¿Verdad? Y un atributo de la vid, cuando está en invierno, toda se deshace. Queda sin los pámpanos, queda sin hoja, queda el tallo completo. Y un atributo que tiene la vid es que la raíz, si no encuentra minerales en la tierra, comienza a escarbar hasta que los encuentra. Por eso es que Él dice, yo soy la vid, el agua de vida, no se separen de mí. El árbol, la vid, permanece todo el año. Lo que se cae son las uvas, las hojas, pero Él permanece todo el año. Porque se incrusta tanto en la tierra que no puede morir. Le baja, se seca un poco porque le quedan pocos minerales y con eso se conserva y vuelve a dar frutos el siguiente primavera. ¿Todos juntos hasta ahí? Ok. Vamos a el último para cerrar y este va a ser la conclusión. Vamos a ir a Gálatas 6. Y con esto ya vamos a terminar. Me avisan cuando estén para leerlos. 6 del 1 hasta el 10, si no estoy mal. Ok. Este es el mismo. Si tú te das cuenta, no tiene título porque es Pablo que viene hablando del fruto del Espíritu. Si tú lo lees, eso sigue continuo, no tiene título. Es lo mismo que él viene hablando. Quise salirme a Juan para que entendieran por qué Pablo habla del fruto y sus 9 características y las 9 vitaminas que tiene ese fruto, ¿verdad? Entonces, si nos falta mansedumbre, tenemos que fortalecer la mansedumbre. No, tenemos que fortalecer el espíritu completo, ¿verdad? Entonces, ya con esto vamos a cerrar. Vamos, y dice, sigue Pablo hablando y dice, y es el mensaje que quiero que se lleven hoy en el corazón como iglesia, ¿verdad? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con el espíritu de ¿qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también llevad los unos la carga de los otros, lo que hablaba mi hermano ahorita. Somos hermanos, somos una familia, ayudémonos todos, ¿verdad?
y cumplí así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo que se engaña y muere engañado. Así que cada uno someta a prueba que la voluntad, la obra del hermano, su propia obra, y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de quién, de sí mismo, y no en otro, porque cada uno lleva su propia carga. Todos aquí tenemos nuestra propia carga, entonces lo que tenemos que hacer es sobrellevarla, ¿verdad? Sin saber qué carga lleva el hermano, en vez de juzgarlo, debemos ayudarlo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí está hablando. El que es enseñado en la palabra, o sea, en este caso nosotros, ¿verdad? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, el pastor, ¿verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. La corrupción de la policía, la corrupción de la política, no, la corrupción de qué, del espíritu, eso segará. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna. No nos cansemos pues, lo mismo que decía mi hermano, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? Al hermano dice, a todos, a todos. O sea que un cristiano cuando tiene el Espíritu Santo no puede tener enemistades, ni en la iglesia ni afuera de ella. Tiene que hacer el bien a todos, no puede devolver mal con mal, ¿verdad? No puede devolver mal por mal, o sea, no puedo pagar mal con mal, ¿verdad? Sino por el contrario, pagar bien por mal, ¿verdad? Y hay una como dice, y mayormente a los de la familia de qué. Podemos ver cómo el Espíritu Santo es uno solo, no importa en qué historia lo pongas, ¿verdad? Entonces el mensaje de hoy es que seamos una familia, que seamos unidos, que nos cuidemos entre nosotros, ¿verdad? Que nos ayudemos espiritualmente, que carguemos la carga de los demás. Porque este pasaje al que quería llegar siempre lo venden como que, si tú no tienes la I, si tú no eres manso, tú no tienes el espíritu. Si tú no tienes esto, tú no tienes no sé qué. Si tú no tienes, mira, no tienes el espíritu porque no tienes esto, porque no habla en lengua, porque no. Aquí el contexto en que se estaba hablando esto era que con los hermanos de la fe háganse bien. Sean mansos con sus amigos, tengan la fe, tengan amor, tengan gozo, tengan piedad, tengan templanza, tengan criterio, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos habla ese pasaje, el que le quería traer, y a eso era que los quería llegar. Así que oremos para que seamos despedidos.